Amados hermanos, bienvenidos a su programa Un Minuto Basta, cerrando el tema central de creer para ser como Jesús, con la idea clara de que creer es un acto natural humano y la fe es espiritual. Jessica, ¿lista para cerrar este importante tema? Claro que sí, así que prepárate para que creyendo hoy actives tu fe a niveles impresionantes. Así es, bendiciones. Amados hermanos, pues hoy en plena idea de que creer te hace estar cerca de Jesús, ser como Jesús, e ir practicando este hecho de creer, es un hecho que en este tu programa Un Minuto Basta lo hemos experimentado, tanto la pastora Jessica como un servidor. Nuestra vida desde que creemos en Jesús ha tenido tremendos resultados y pese a las adversidades o situaciones en nuestro matrimonio, en nuestra vida ministerial, en nuestros negocios, en cualquier campo que nosotros nos movemos una vez que decidimos tomar a Jesús como figura en nuestra vida, no ha sido fácil, pero créanme, el hecho de saber que creemos en Él nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿O no ha sido así? Así es, si volviera a nacer, volvería a creer, definitivamente. Y digo, a mí me encantaría haber nacido en Cristo, pero si tú tuviste esa oportunidad, pues aviva tu fe. Y yo creo que a mí me fascina cuando Dios habló a mi vida y me dijo, tengo contra ti que has perdido tu primer amor, Jessica. Así que no sé por lo que estés pasando tú, ni qué estés creyendo que pueda suceder, pero no te esperes a que el Señor te diga que tiene contra ti ese primer amor. Claro, aquí si el creer es un acto natural y humano y la fe ya es un acto espiritual, entonces empecemos por creer, ¿no? Para poder tener esa dimensión espiritual donde ya el mismo Jesús pudiera decir, mira esos de Matamoros, mira esos del lugar donde usted viva, amado hermano, qué hombres de fe, qué mujeres de fe. Sería maravilloso, ¿no? Sí, ya no solo, mira, ellos creen en mí, no, son hombres y mujeres de fe. Ya con eso se reduce, ¿no? Lo No, más y sacarle a hermoso. Jesús una sonrisa, yo creo que debe ser nuestra meta diaria. Debe de ser, y al contrario, quitar de la lista las cosas que puedan hacer a llorar a Jesús. A veces se te olvida que Él tiene sentimientos, que Él tiene reacciones, y qué mejor que sacarle una sonrisa. Así que cree en que tú puedes hacer algo diferente el día de hoy para activar cosas que a lo mejor has batallado toda tu vida para hacerlo. Sí, porque juguemos un momento de un caso de una persona que tiene hoy 60 años de edad y tiene 60, conscientemente tiene 50 años creyendo en algo incorrecto que no le ha funcionado. Y que el médico le dijera que va a vivir otros 20 años, es decir, va a morir a los 80 años. ¿Tú crees que no valdría la pena creer ahora en algo totalmente diferente y revolucionado como creer en Jesús? Y si más de 50 años perdiste el tiempo creyendo en vanidades, pues ¿por qué no vivir con calidad de vida a los 20 años creyendo en Jesús? Fíjate que a mí eso se me hacía como que maratónico, este ejemplo que estás, y tenía yo mucha carga, hasta cuando me quedó bien claro que el único que te convence del pecado se llama Espíritu Santo, así que tú lo único que tienes que preocuparte es de ser buen testimonio, y no hablo de hacer las cosas bien enfrente de la gente, no, hablo de que sin decir nada la gente esté convencida que hay algo en ti diferente. Eso claro. Es el verdadero cristianismo, ¿no? Claro. El que seas diferente, que seas esa luz. Y yo tenía carga porque yo decía, ¿cómo voy a convencer a alguien que no se convence de nada? Pero cuando entendí que lo único que bastaba era que yo me acercara a presentarles mi testimonio, una situación, una palabra de aliento, él se bastaba de cualquier cosa para que el Espíritu Santo les convenciera que Él era el camino. Así que lo único que tú te tienes que es ocupar de buscar el momento, y nunca es inoportuno.
para que esto suceda. Claro, he sacado este ejemplo de, bueno, pues vive creyendo en Jesús los últimos días de tu vida, ¿no? Al fin y al cabo has vivido equivocadamente y qué maravilloso sería que si una hora creíste con toda tu fe y con toda tu entrega, sea la hora más hermosa de tu vida y luego que después de ahí vayas a su presencia. Entonces sería fantástico, ¿no? Esto me remonta al ladrón aquel que se ganó el paraíso en un segundo. Pero el fundamento de este tema de saber entender que creer es un acto natural y humano y la fe es un acto totalmente espiritual. Vamos a ir, Jessica, a la escritura en Romanos capítulo 8, versículos del 5 al 8, donde queda clara una enseñanza de por qué en ocasiones las personas tendemos a no creer que lo espiritual es el ámbito más hermoso de sanidad que puede vivir una persona. En esta palabra de Romanos 8, del 5 al 8, queda claro, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, lo que es espiritual se discierne con el Espíritu. Lo que es carne y materia, pues no necesita discernimiento, simplemente lógica, razonamiento y punto y aparte. Es como decir, he nacido y voy a morir, y no me interesa conocer al Jesús que ustedes dicen, yo voy a morir. Esa sería la manera lógica de la carne con la carne, ¿verdad? El pensamiento sujeto a la carne. Pero las personas que hemos experimentado este cambio y este volver a nacer, una vez que Jesús ha llegado a nuestra vida, te niegas a suponer que no hay una vida más allá de esto que nos ha tocado vivir y que no hay una paz y que no hay un futuro glorioso cuando somos llamados coherederos junto con él del reino. Así es, la gente lo espiritual lo maneja como algo místico, como sí, algo... correcto, que las vibras y fíjate, a mí a veces me molesta que la gente diga, no, es que aquí en este lugar hay mucha vibra, definitivamente no saben lo que están diciendo. A lo mejor vibra el lugar, no sé. No, lo que tenga. Pero eso sí le quiero aclarar, donde hay un hijo de Dios, donde hay un justo, ahí hay la presencia del Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Entonces a lo mejor esta persona no lo entiende y entonces en sus términos pobretones se está determinando una cuestión, pero lo que es con la carne pues se discierne de acuerdo a la carne, pero lo que es espiritual tiene un fundamento que va más allá de lo que pueda entender nuestra mente. Y hemos tratado este tema, Jessica, porque hoy cerramos este bloque del tema central de creer para ser como Jesús, con la conversación que Jesús tiene con Nicodemo. Una conversación, amado hermano, tremenda, totalmente llena de una interpretación bíblica que es a través de la propia palabra de Dios que se puede interpretar. Es en Juan capítulo 3, versículos del 1 al 18. Esta conversación de Jesús con Nicodemo, Jessica, nos llega a entender entonces cómo es posible que cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, vuelves a nacer. La edad que tengas. Así es. ¿Listos, amado hermano? Vamos a entrar a la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Vino a donde estaba Jesús y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Es decir, es tan grande lo que haces tú que definitivamente vienes de Dios. Lo que tú haces, nada más alguien que venga de Dios lo puede hacer. Y respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Este hombre sabio, en su sabiduría de mundo, le dice, es que me estás diciendo algo imposible, mira la edad que tengo, soy un viejo, ¿cómo puedo yo volver al vientre de mi madre? Pero me encanta porque él está con toda la disposición, o sea, a ver, ¿cómo lo...? O sea, él se está fundamentando en lo que él cree, o sea, su filosofía lógica y la parte científica le demuestra que es imposible. Sin embargo, en el hecho de que está entablando esta conversación con Jesús, él está en su mente... Él sabe que hay una parte donde sí pero es posible. Buscando la posibilidad, o sea, claro. Él no descarta, dice, ay no, es una locura. Es ¿cómo que nomás al oírlo es ilógico, ¿verdad? Pero me encanta que él está en ese momento tratando de entenderlo y esforzándose
que suceda. O sea, a ver, ¿cómo puede ser? ¿Sabes tú que él estaba tratando de escuchar dentro de lo que le decía Jesús, el momento que clic, que hiciera ese paso de lo natural a poder entender? Pero eso es lo que a mí no me es maravilla natural. de él, o sea, no se negó, es a ver, o sea, esto puede ser posible. A Eso ver, dime cómo es, sí, ¿verdad? sí. Porque volvemos a lo mismo. ¿Cómo puede un hombre siendo tan viejo volver a nacer? Es decir, ¿cómo puedo por segunda vez estar en el vientre de mi madre? Y respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Es decir, le has dado el clavo, Nicodemo. Lo importante no es que vuelvas a nacer, lo importante es que sepas tú que de la carne puedes pasar a la parte espiritual y quedarte en la parte espiritual sin perder la parte de tu naturaleza humana, ¿no? Porque estamos en el mundo, bien igual Jesús lo hizo. Así es. Pero fíjate cómo este preámbulo, amados hermanos, nos lleva a entender entonces que lo que está sujeto a la carne no va a pasar de ahí. Tú puedes seguir creyendo en que este mundo se acaba y no hay nada después de tu muerte. Y tú puedes suponer y decir, estos pobres cristianos, ¿cómo se les ocurre que van a estar con Jesús y van a estar reinando conjuntamente con Él? O sea, claro, eso tú lo puedes creer. Pero yo estoy fundamentado en una verdad que me ha hecho libre y que me ha mantenido al menos en este mundo creyendo, y eso me hace entender que en verdad vale la pena lo que estoy creyendo. Así es. Porque al fin de cuentas es nuestra creencia y eso es lo que realmente hace la diferencia. Yo siempre he puesto este ejemplo, que hay leyes espirituales y hay situaciones espirituales que la gente no entiende. Claro. Entonces, a mí me maravilla la gravedad, por ejemplo, por el hecho de que, yo no sé tú, pero yo no sé en qué se conforma ni la fórmula, ni todo esto de la gravedad, y muchos de nosotros no la comprendemos. Pero lo vives y lo experimentas y entonces es cierto. Pero no porque no la comprenden, no porque no la dominas. No va a ser cierto. O sea, la gravedad existe y si tú dejas caer algo, va a caer y se acabó. Es lo mismo. El simple hecho que tú no lo comprendas y que no lo creas no quiere decir que no vaya a suceder. Así es, yo estoy tan convencida de mi fe. O sea, no porque tú no la compartes, no porque tú no lo crees. Mi fe es esa gravedad. Aunque tú no la comprendas, hay vida eterna. Aunque tú no la comprendas, va a existir la vida eterna. Aunque tú no la comprendas, Jesús va a venir por su iglesia. O sea, aunque tú no lo comprendes y no lo creas. Va a suceder porque va a suceder. Va a suceder. Sí, fíjate, esta explicación que das me lleva a las preguntas capciosas que le hacían a uno de niño. Yo recuerdo que siempre está el más listo de la clase, ¿no? O el primo más listo que los demás porque es el mayor o porque lo escuchó de los adultos. Entonces recuerdo yo que dentro de los juegos y las preguntas que te hacían como para ganarte estaba, a ver, ¿qué pesa más? Sí. ¿Un kilo de piedras o un kilo de algodón? Y entonces literalmente tú veías las piedras que son pesadas y decías, no, pues un kilo de piedra. A ver, fíjate bien, y soltaban la carcajada. O sea, el hecho de determinar que un kilo de piedras o un kilo de algodón, pues definitivamente pesaban igual, ¿no? Y es exactamente la conversación de Nicodemo. Nicodemo no se quedó en su lógica. Nicodemo quiso buscar entre su misma pregunta limitada, buscar algo más allá que sabía que Jesús tenía para él. ¿De acuerdo? Así es. Entonces, esto nos lleva a un ejemplo en lo espiritual. Esta conversación de Nicodemo, amado hermano, no lo estamos trayendo a colación nada más porque ejemplifica el hecho de la trascendencia de creer a lo espiritual, que es natural a lo espiritual, sino esto tiene un ejemplo en lo espiritual. El viento, le dice Jesús a Nicodemo, el viento sopla de donde quiere y tú oyes su sonido. Todas las personas oyen el sonido del viento, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Una vez que tú sujetas tu cuerpo y tu mente a todo lo espiritual, eres dueño del tiempo, eres dueño de la eternidad, eres dueño de todo, del mundo natural y de lo que no es natural. A mí me fascinó cómo usó este ejemplo. Tan ilustrativo. Y le dio vida a un viento, ¿no? A algo que pareciera que no tiene vida, en el sentido que pues no es algo físico, que tú puedes escuchar de dónde viene. Claro. Y el sonido, ¿no? Sobre todo si es un día airoso, pero no sabes a dónde va. O sea, él le dio un personaje, le dio vida
Y así es como debemos nosotros entenderlo ahora, que Jesús puso esos ejemplos, esas frases, esos personajes en la Biblia, para que ahora tú y yo podamos ver las cosas naturales y podamos ver qué le puede dar un sentido real. Claro que sabemos que el viento es representado por el Espíritu Santo, y ahora ya, pero eso nada más lo va a determinar si eres espiritual y si has estudiado, si has leído. O sea, si no, no lo vas a saber. Jessica, es que el viento en lo natural es viento y en lo espiritual es viento. ¿Qué sucede en Hechos 2:4? Y llegó un viento recio. O sea, el viento en lo natural y en lo espiritual es viento. Así es. Y el mismo efecto que tiene en lo natural lo tiene en lo espiritual. Entonces, definitivamente es una trascendencia importante el volver a nacer. ¿De acuerdo? Y no precisamente, como lo ha dicho Nicodemo, volver a entrar al vientre de la madre. Sí, pero una vez que tú recibes a Jesús en tu corazón, tú eres un ser nuevo, totalmente. Este es el ejemplo espiritual que Jesús le da a Nicodemo para poder ilustrar, y hoy con este apoyo del Espíritu de Dios podemos nosotros entender lo importante. Ante este ejemplo, Nicodemo le responde a Jesús y le dice, ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús le dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Mira, hay muchas personas que se la pasan dando testimonio porque Dios cambió su vida y no reparan en que en verdad el sorprendido no debe ser el que está escuchando tu testimonio, sino el sorprendido debe ser tú mismo de los cambios que ha hecho Dios en tu vida, y por ese simple hecho de haberte cambiado de una manera tan radical, tienes que serle fiel y creer en Él. Y creer entonces que también puede cambiar a cualquier otro, ¿no? Claro. Porque imagínate, nomás me puede cambiar a mí, pero a ti, hermano, no te puede cambiar. Entonces, ¿dónde está la pronunciación de ese testimonio vivo que también Jesús, y lo decíamos al inicio de este bloque de programa, Jessica, el sociólogo quedó tan sorprendido de cómo un hombre que había muerto y que había resucitado podía seguir sin estar físicamente, podía, en lo natural, obvio, podía estar haciendo movimientos tremendos en estos cristianos, sobre todo en gente tan común que no tenía ni preparación algunos de ellos. Y estaba haciendo cosas sumamente extraordinarias. Claro, y bien lo ha dicho Jesús en este ejemplo, el viento es viento. Y no te cuestionas tú de dónde va ni de dónde viene. Claro que podrán pensar nuestros amados hermanos, bueno, pero está ahí el meteorólogo del tiempo que te está diciendo, tenemos viento del norte, viento del sur. Es un calificativo polar de dónde sopla. Pero aquí estamos hablando de la libertad del viento, ¿no? De que se puede manifestar y no está sujeto a que alguien diga, hoy no va a haber viento. El viento siempre va a existir, sea una brisa, sea algo ligero, sea algo fuerte, como vientos huracanados, pero el viento siempre está presente. Ahí está. ¿De acuerdo? Y aunque no se mueva una hoja del árbol, el viento está presente. Es parte de la misma naturaleza. Así está estacionado, es viento. Pero es viento. Hay una explicación espiritual, Jessica, a este mismo ejemplo, una vez que Nicodemo le dice, a ver, ¿cómo es eso? En la explicación espiritual Jesús la da de la siguiente manera. Si os he dicho estas cosas terrenales y no creéis, ahí está el término que estamos nosotros empleando, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Es decir, tú hombre, tú mujer que vives en el mundo, no crees en lo del mundo. ¿Cómo estás gritando creer en lo espiritual si no crees en lo natural? Se requiere creer en lo natural para poder estar preparado para creer en lo sobrenatural. Así es, necesitas creer en lo que estás viendo, en lo palpable, en lo que vives, sino qué difícil va a ser creer en lo que no conoces, en lo que no vives, en lo que no puedes ver. Mira, no crees en tus papás, ¿cómo vas a creer en Dios? No crees en los maestros que te están educando ahorita, ¿cómo creer en Dios? No crees que la disciplina cambia tu vida, ¿cómo creer en un Dios que es un Dios de orden y de disciplina? Sí. No crees que naturalmente este mundo va a tener un fin, porque todo lo que tiene un principio tiene un fin. Entonces, ¿cómo vas a creer tú entonces en lo sobrenatural, en el que el hecho de aferrarte y tener tu tesoro en Jesús y que entonces tu corazón esté en Jesús es la mejor inversión que puedes hacer? No vas a creer entonces en la locura que estos dos estamos presentando. Dirás, bueno, eso es lo que ellos creen, pero yo creo
que yo me voy a divertir, voy a hacer lo que me dé mi gana y a ver qué pasa al final del camino. Y así es normalmente lo que sucede. Tristemente, pero es así. Entonces, en esta explicación espiritual, Jesús ha dicho, si no creéis en lo natural, mucho menos creeréis si yo dijere cosas celestiales. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. De el cielo vengo, donde está mi Padre, ¿a dónde he de ir? Al cielo. He de regresar a la presencia del Padre. ¿Y dónde está? En la presencia del Padre. En el cielo. Y te repito, eso es si lo crees o no lo crees, o sea, ahí está. Claro. Ahí es donde Él vive. Es decir, la grandeza de Jesús como el Hijo de Dios no depende de que tú y yo creamos en Él. ¿No? Él es Él. Él lo es. Él es ¿De Él. acuerdo? Es decir, el viento sopla y tú le oyes nada más, y si no lo oyes, el viento está. ¿De acuerdo? El viento tiene presencia, el viento tiene manifestación, por lo tanto el poder de Jesús, el Hijo de Dios, es un poder sin límite alguno que, imagínate que Jesús fuera poderoso si tuviera 5 millones de personas que creyeran en Él. Imagínate que la esencia espiritual de Jesús, el Hijo de Dios, el camino a la libertad, el camino a la vida eterna, la fuente de agua viva, estuviera sujeto a tantos patrocinadores. Es totalmente ilógico pensar que un ser espiritual con tanta trascendencia durante tanto tiempo siga tan vivo porque está vivo. Pero repito, o sea, es muy fácil para los que tenemos esta terminología, este estilo de vida, pero yo sé que a lo mejor tú estás escuchando y dices, tu hijo, ¿para qué le puse este canal, no? Pero no creo que sea casualidad que estás sintonizando este canal, no creo que sea casualidad. Creo que hoy es el momento de empezar a creer en lo que nunca has creído y encontrar lo que siempre has buscado. Como seres creados por Dios, porque todos somos seres creados por Dios, tenemos un creador. Nuestra naturaleza tiene esa tendencia, esa necesidad de la parte espiritual, porque nuestro Padre y nuestro Creador es espiritual. Por eso buscamos siempre nutrir, buscar, indagar lo espiritual. Entonces, si tú has andado buscando la paz, yo no sé por qué la gente cree que la paz se busca. O puedes ir a una tienda a buscarlo, a una esquina a encontrar la paz. La paz solamente viene de Dios, la paz solamente está en Él. Puede sonar ilógico, porque mucha gente a situaciones le llama paz. A lo mejor estar en un lugar relajado, estar tranquilo, se usa el término paz. Pero eso no es paz, eso es comodidad, eso es tranquilidad, eso es estar a lo mejor en un momento de descanso. La paz es algo totalmente diferente. La paz es aquello que nadie te quita, que nadie te arrebata. Y creo que es el momento, si has andado buscando y buscando y buscando y parece que no lo encuentras, hoy es el momento que encuentres esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz sobrenatural que solamente la da el dador de la paz, el que la creó, el que la inventó, el dador. Atrévete a hacer algo diferente. Hoy cree que en un Jesús que estamos hablando, en un Jesús que está resucitado, algo puede suceder. Y eso es ser libre, Martín, de no poder llegar a nada, de sentirte frustrado. ¿Cuánta gente no está en el mismo lugar, haciendo las mismas cosas, sintiéndote frustrado y frustrado? Y eso no quiere decir que la gente que le conoce al Señor no lo viva, claro. Claro que no, yo creo que todos lo vivimos, pero solamente recuerda de dónde saliste y recuerda quién es el que te lo da todo y regresa a los pies del Maestro. Claro, el hecho que le presenta Jesús a Nicodemo es hay que volver de nuevo. Nicodemo
se enreda en sus pensamientos humanos como cualquiera de nosotros. Claro. Jesús le lleva a un ejemplo fantástico sobre el viento. El viento por sí solo es libre, no importa dónde venga, él es viento y tiene una función determinada. Y esto le lleva entonces también a darle una explicación espiritual en el sentido de que las cosas terrenales tienen que sujetarse al hecho de creer en ellas. Y lo espiritual, por lo tanto, pues sería ilógico presentarle a una persona que está terca en creer solo en las cosas del mundo, ¿no? Si está lo natural, existe también la otra parte hermosa, que es la parte sobrenatural, ¿de acuerdo? La parte espiritual. Pero hay una declaración espiritual, Jessica, de toda esta conversación, que creo yo que es la que en verdad está resumido la trascendencia de creer y de ese hecho natural de creer pasar al hecho espiritual del que Jesús le está hablando a Nicodemo. Dice Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Estás hablando de una declaración espiritual de trascendencia tremenda. En este tu minuto, Jessica, ¿cómo podrías cerrar tú concretamente la idea de lo que significa creer en Jesús? Creo que el Señor está hablando hoy fuertemente en nuestra vida. Y si tú como yo estás sirviendo en algún ministerio y crees que ya no eres útil para el Señor, porque a lo mejor te equivocaste, porque a lo mejor te enfriaste, porque a lo mejor no estás ayunando al nivel que lo hacías al principio, por las 1001 razón que tú creas, déjame decirte que su misericordia es nueva cada mañana y que la gloria postrera será mayor que la primera, que esta cosecha será diferente. Y cree que siempre hay oportunidad para conocer algo nuevo en Él. Atrévete a abrir tu corazón para que Jesús no nada más te use como te usaba, sino 7 veces como te empezó a usar aquel día. Así es, amado hermano. La medida de volver a nacer es entregar el corazón a Jesús y creer firmemente en Él. Es un paso decisivo, pero un paso que va a definir el resto de tu vida. Hoy atrévete a escribir con pluma nueva, con tinta nueva, en un cuaderno nuevo, el resto de tu vida. Cree en Jesús, es la mejor inversión de una decisión de lo natural a lo espiritual. Sea libre, gánese la vida eterna, crea en Jesús, viva como Jesús y dígale a los demás. No se quede con esa creencia, compártala con los demás, con los que ama y con los que no ama también. Bendiciones, le amamos y le esperamos en su programa Un Minuto Basta. Crea en Jesús, es el mejor tesoro y ahí esté su corazón siempre. Bendiciones.